La visitación de Dios. Y yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 1, versículo 78. La visitación de Dios. Y vamos a tomar como nuestro texto base Lucas 1, 78. Vamos a orar. Señor, agradecemos tanto tu misericordia, tu paciencia, tu bondad y tu gracia con la cual, Señor, podemos hoy estar aquí reunidos alrededor de ti. Tú eres el Maestro, el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Y Él conoce, tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestra condición y quieres hoy ministrar nuestros corazones, Señor, como hijos tuyos que somos, porque nos amas, nos has salvado, nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, pero seguimos siendo humanos, seguimos teniendo situaciones que nos afligen, que nos duelen, que nos prueban, tantas cosas, Señor. Y hoy queremos que visites nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 1:78 dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, entrañable misericordia, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. A través de las Escrituras vemos cómo en distintas épocas el Señor solía visitar a su pueblo. Hacía grandes cosas, grandes maravillas entre su pueblo, y Dios visitaba de manera particular a su pueblo Israel, yéndonos hacia el pasado, pero también los visitaba de manera particular. O sea, el Señor visitaba colectivamente, pero también particular a cada corazón. Y vemos muchos ejemplos a través de las Escrituras. Y ese Dios no ha cambiado, es el mismo Dios, es el de siempre. Y Dios quiere seguir visitando a cada persona, cada uno de nosotros. Dios quiere visitar nuestras vidas, nuestra familia, cada congregación Dios la quiere visitar, y cada nación del mundo. Cuando Dios nos visita, nuestras vidas ya no son las mismas. ¿Pueden decir amén a eso? Porque no puede ser después que Dios nos visita y hace algo por nosotros. Nuestras vidas son transformadas, nuestros corazones sufren una transformación porque nos inunda el amor de Dios, vemos su poder, sentimos su poder. Fíjense que el verbo visitar aquí del texto que leímos, que Dios visitó, es un verbo muy interesante en el griego y en el hebreo, que significa buscar, significa inspeccionar, observar detenidamente, y se puede traducir según el diccionario como supervisar algo o a alguien para intervenir, mirar sobre alguien y visitarlo para ayudarlo. Eso es lo que significa el verbo visitar. En el griego hay una amplitud de definición que nos aclara. Entonces, cuando Dios visitó a su pueblo o visitó a algunos hombres en la Biblia, que vamos a ver algunos ejemplos, Él buscó, inspeccionó, observó detenidamente para ayudar a su pueblo. Eso significa que Dios visitó a su pueblo. Desde lo alto visitó, porque vio a su pueblo Israel. Dios nos visita porque nos observa y ve nuestra condición, ve nuestra situación, ve nuestra necesidad, y Él percibe claramente la situación en la que estamos
y nos visita de manera colectiva, pero también individual, porque Él sabe que nosotros solos no podemos, que sin Él nada podemos hacer, pero Él nos visita para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos. Así es que Dios desea visitar mi vida, desea visitar tu vida, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, la obra de tus manos. Él promete bendecirla, ¿sí o no? Porque Dios ve, observa y siempre está en su corazón ayudarnos y bendecirnos. Hubo una visitación, o fue una visitación divina la que trajo a Jesús a este mundo. ¿Sí? Jesús nuestro Salvador, e hizo un milagro maravilloso y visitó a una virgen. Ustedes conocen la historia. Se llamaba María. Dice ahí en el Evangelio de Lucas 1:26 que era el 6º mes, y el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y se llamaba esta virgen María, dice. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, Dios está contigo, le dice. Entonces le sigue diciendo el ángel: bendita tú entre las mujeres. Pero vean la reacción de ella, que suele ser igual a la de nosotros, porque ella le dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación o qué saludo sería ese. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y le darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, en el versículo 34 vemos a María reaccionar como cualquier ser humano. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Le dice: pues no conozco varón. O sea, ¿cómo voy a poder tener un hijo si todavía no estoy casada? Era una pregunta lógica, ¿no? Pero el ángel le respondió, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Fíjese en esa frase: ¿el Espíritu Santo qué? Vendrá sobre ti. Te va a visitar el Señor. Una maravilla Dios va a hacer. Claro, esa maravilla no era solamente pensando en María, es obvio, sino pensando en el mundo perdido. Pero fíjese cómo tuvo Dios que visitar de manera individual para bendecir de manera colectiva. Por eso todo pastor debe buscar al Señor, que Dios haga algo en su corazón, porque Dios, visitando a cada pastor en todas las áreas de su vida, visita de manera colectiva a la congregación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese es el milagro más maravilloso. Y los cristianos de todas las denominaciones coincidimos y creemos en que es el mayor milagro, que Jesús se encarnó, pero de una manera sobrenatural, por obra del Espíritu Santo, el nacimiento virginal de Cristo. Y eso es lo que nos tiene el día de hoy aquí, por una visitación que el Señor hizo hace 2000 años y nos tiene aquí juntos, unidos como un mismo cuerpo, adorando y sirviendo al Señor. Hubo un anciano que ustedes conocen en la Biblia, Abraham. Tenía 75 años de edad, no había podido tener hijos. Sara, su mujer, aparte de ser ya una anciana, era estéril. Imagínense, una situación lamentable y dolorosa para ellos que querían ser padres. Sin embargo, conocemos por la Biblia que Dios les había dado una promesa de que les iba a dar un hijo. ¿Recuerdan ustedes? Pasaron 25 años y llegó el tiempo
y Dios los visitó. Dice en Génesis 21:1, visitó Jehová a Sara. Visitó, la observó, miró la condición ya en su plan eterno que tenía para la humanidad. Sabía Dios su plan. Abraham no lo entendía en toda su dimensión. Ellos quizás nada más miraban su necesidad personal como matrimonio. Somos ancianos, no tenemos hijos, nunca los tuvimos ni vamos a poder tenerlos. Y Dios los visitó para bendecirlos y de paso bendecirnos a nosotros, porque según Pablo dice que somos hijos de Abraham por la fe, los que hemos creído en Jesucristo. Dios estaba en esa visitación a otra mujer como Sara, nos vio a nosotros y la visitó, dice. Claro que, bueno, leo el texto. Visitó Jehová a Sara como había dicho, o sea, era una promesa. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Esa fue una visitación maravillosa. Visitó de manera individual, pero para bendecir, y ahí nace la nación judía o los hebreos. Ahí nacen con Abraham. Hubo otra mujer que también estaba estéril, Ana, ustedes recordarán la historia, y ella lloraba y Dios la visitó también. Dice en 1 Samuel 1:10 que ella con amargura de alma, con dolor de su alma, oró al Señor. No sé cuántos de ustedes han estado orando o siguen orando con dolor en su alma por algo. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Yo no los puedo supervisar, yo no los puedo observar, yo no alcanzo, es imposible para nosotros. Pero Dios ve el corazón y Dios ve tu condición y Dios ve tu situación. A veces nosotros en nuestro límite de entendimiento decimos, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie esto, nadie me tiende la mano. Basta con la de Dios, ¿sí o no? Es suficiente para suplir. Y la Biblia nos enseña que nuestra fe, nuestro enfoque tiene que estar en el Señor. De otra manera nos desilusionamos de los hombres, porque los hombres nos equivocamos y somos falibles. Pero dice pues que Ana, ella dice que oraba con dolor. Eso significa amargura. Con dolor de alma oró a Jehová y lloró, dice, abundantemente. Pues quiero decirte que Dios ha visto tus lágrimas, no pasan desapercibidas. Quizás tú estás como David, que decía, inundo mi almohada, empapo mi almohada de lágrimas por alguna situación que tú estás viviendo, que tú tienes. Y luego dice en el versículo 11, e hizo voto, está hablando de Ana, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, aflicción, subrayo esa palabra. Hay muchas cosas que nos afligen. A Ana le afligía el no tener un hijo. A otros les afligen los hijos. Son cosas muy ahí medio paradójicas, ¿no? Pero como sea, son aflicciones. Y ella le dice, si dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y se lo pide, Señor, yo quiero un hijo varón. Ella hace un voto, una promesa, y dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y ella oraba y lloraba, y el sacerdote Elí, que andaba por ahí, que le faltaba discernimiento, dijo, esta está borracha. O sea, no, a veces sucede, nos puede suceder a cualquiera de nosotros que nos falte discernimiento o sensibilidad en las necesidades del pueblo de Dios.
Y hacemos cosas como Elí. Está borracha. Y va y le dice, oye, ya, digiere tu vino, ya, cálmate. Dice, no, no estoy borracha. Le dice, es que estoy orando y llorando al Señor porque estoy muy afligida. Y aquel hombre ni siquiera oró por ella. Pero veamos el versículo 19. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, que era su marido, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. O sea, la visitó. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y miren, la visitación del Señor con Ana fue abundante, porque en el capítulo 2 de Primera de Samuel, 2:21, dice, y visitó Jehová a Ana. Ahí está. No una vez, sino fíjense cuántas. Dice, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Visitó a Sara, visitó a Ana, visitó a María. Y Dios te quiere visitar. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios sí sabe. ¿Habrá alguna oración que has hasta derramado tus lágrimas? ¿En una petición, en un deseo profundo de tu corazón? No lo sé. Pero habrá algunas personas que se identifican con estas escrituras de que Ana oraba con dolor por algo. Ella necesitaba un hijo, pero qué sé yo, tenemos tantas necesidades. ¿Habrá personas aquí así que han inundado su almohada de llanto? A ver, levanten su mano. Yo quisiera hacer algo. Pónganse de pie los que levantaron su mano. Vamos a orar, porque creemos que el Señor responde, ¿sí o no? Ay, híjole, son un montón. Bueno, por algo el Señor ponía este mensaje. Ahora, siendo un poco más específico en este sentido, ¿habrá aquí alguna familia, alguna mujer que desea un hijo, pero no ha venido el hijo? Levante su mano. ¿Habrá algún? Aquí está una, allá está otra. Miren, Dios es soberano, pero Él suele mirar la aflicción de sus hijos. Primero vamos a hacer algo. Estas 2 mujeres que están aquí, que levantaron su mano, no sé si hay más, ¿quieren venir aquí al frente? Vengan rápido, son 3. Vengan aquí adelante. Vamos a orar por ellas, ¿qué les parece? Y lo hago de esta manera porque Dios es bueno y Dios suele visitar. Uy, ya se multiplicaron. Pues ve poniendo más cunas, porque el Señor suele hacer milagros extraordinarios. ¿Ustedes creen en los milagros? La razón de nuestra existencia no son los milagros, sino Él. Él es nuestra vida. Él es el que nos debe el que nos da toda la satisfacción. Pero Él es tan tierno que aún se fija en nuestras terrenales necesidades. Porque a fin de cuentas todo esto se va a terminar y nosotros viviremos con el Señor eternamente. Pero Él es así. Yo les puedo testificar muchas cosas de los detalles que Dios ha tenido conmigo, con mi esposa, en casos que uno dice, pero ¿cómo Dios un detalle que parece insignificante, pero que en ese momento levantó nuestro ánimo o nuestro corazón? ¿Sí? Yo quisiera que extendieran sus manos hacia ellas. Le voy a pedir a mi esposa y algunas otras mujeres, a Paola y algunos pastores, si me ayudan a imponer las manos sobre ellas, porque nosotros creemos que Dios también concede la petición del corazón.
¿Ustedes lo creen? Lo único que pide el Señor es fe. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, porque así como visitaste a Ana, así como visitaste a Sara, que lloraba, anhelando abrazar un bebé, y en tu misericordia, ternura y bondad, tú la escuchaste y la visitaste, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, visita a estas mujeres, Señor. Cualquiera que sea la razón del por qué no han recibido un bebé, no han abrazado un pequeño, una pequeña en sus brazos y anhelan con todo su corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Creemos que tú las visitarás en tu soberanía, Señor, y pondrás un nuevo ser en sus vientres, Señor. Nosotros lo creemos y lo esperaremos en su momento, Señor, porque esa es tu palabra, Señor. Con diferentes propósitos tú haces tus milagros, Señor, y conforme a tu voluntad concédele, Señor, el deseo de su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora los que están allá, que levantaron su mano, ténganla así en alto y vamos a orar por ustedes, ¿ok? Ahora, los que están sentados, que no levantaron sus manos, ayúdenme a orar por los que están ahí a un lado. Pueden ponerse de pie, pon tu mano en su hombro y vamos a orar, porque también Dios quiere visitarlos. Al visitarte a ti, Dios va a visitar tu familia. Amén. Cualquiera que sea la aflicción, cualquiera que sea, el Señor te va a visitar en esta tarde, esta noche, mañana, no lo sé, pero Él te va a visitar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias porque tu pueblo aquí reunido, Señor, tú nos has mirado, nos has observado, has indagado y has visto nuestra condición. Hay aflicción, dolor, deseos, anhelos, Señor, entre tus hijos. Y así como visitabas a Israel en tu misericordia y de manera individual, como lo hiciste con Ana, con María, haciendo maravillas poderosas, maravillosas cosas, Señor, visita a tus hijos en esta mañana. Trae el consuelo, trae la palabra, el aliento y sobre todo, Señor, seca sus lágrimas y concédele, Señor, a tu pueblo, al cual tú conoces y nos miras en nuestras aflicciones. Visita, Señor, a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. El apóstol Pedro, en Hechos 3:19, él dijo algo muy interesante. Estaba allí después de que el Espíritu Santo se había derramado ahí en el aposento alto y la gente estaba compungida de corazón y le preguntaron a Pedro que qué debían de hacer. Y miren lo que él respondió en Hechos 3:19. Así que él les dijo: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse, porque el arrepentimiento es lo que nos acerca al Señor. Arrepentimiento, como decía mi esposa, de nuestros pecados. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí ya somos salvos. Amén. Otros no lo sé, pero quiero creer que la gran mayoría de los que estamos aquí somos salvos. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ya fueron borrados, no podemos vivir en el pasado, como decía mi esposa. Pero como seres humanos, a veces seguimos pecando. Podemos tener pecados escondidos, pecados que no los tenemos ahí en un rincón escondiditos. Creemos que nadie lo sabe y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces,
Pedro les dice: arrepentíos y convertíos. Y miren las consecuencias de esto: para que sean borrados vuestros pecados. Pero allí no queda el asunto. Yo quiero enfatizar la última frase, dice: para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Yo subrayo la palabra tiempos. Tiempos habla de algo que suele repetirse con intervalos distintos. Tiempos. ¿Pero tiempos de qué? De refrigerio. Digan todos: refrigerio. Cuando a veces en una reunión como esta decimos: vamos a tener un receso para tener un refrigerio. No está hablando aquí de comerse un sándwich ni nada. La palabra refrigerio, la etimología griega es muy interesante. Y yo quisiera resaltarla porque refrigerio en el griego significa recuperar el aliento. Eso significa. También se puede traducir como revivir, traer alivio, descanso, tranquilidad. Bueno, ciertamente nosotros hemos venido a Cristo en diferentes tiempos, hace 15 años, 2 años, 5, 20, 30, qué sé yo. Nuestros pecados fueron borrados. Y llegó, ¿recuerdan cuando se convirtieron? Pues nacimos de nuevo, revivimos, vivimos a la vida espiritual y aquello era tremendo. ¿Se acuerdan cuando se convirtieron? Pero empezamos a vivir la vida cristiana, nos empezamos a dar cuenta que no es fácil. No es fácil, tenemos muchas cosas, el enemigo por un lado, el mundo que nos quiere traer, y empezamos a luchar y de pronto nos vemos involucrados en situaciones que cortan la comunión con el Señor. A eso se refería Pedro cuando dijo tiempos. Y el primer tiempo de refrigerio que tuvimos fue cuando nos convertimos. Pero en nuestra vida cristiana, de pronto nos vemos en situaciones difíciles y situaciones de frustración. Y esta es una buena noticia para todos nosotros que somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Esto sigue en curso. Tiempos de refrigerio, es decir, este es un momento ahorita aquí presente, quizás para algunos pastores, para cristianos en general, que quizás sientan un decaimiento espiritual, un estancamiento, que sienten así como que algo me falta, no sé qué es y por qué, y como que se sienten frustrados o hay sequedad en tu vida, desánimo y quizás un agotamiento, así como decir, bueno, yo no renegaré de Jesús, pero ya no aguanto esta situación. Y estás con las manos y las rodillas caídas, ¿sí? Bueno, para todos aquellos que quizás están en una frialdad espiritual, ustedes saben a lo que me refiero, porque todos tenemos momentos así. Pero acuérdense la promesa del Señor a través de Pedro: tiempos. Y Él nos visita. Siempre lo hizo con Elías, lo hizo con Jeremías, lo hizo con muchos hombres y mujeres en la Biblia. ¿Y por qué no va a seguir haciéndolo? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios quiere traer alivio. Mire, yo como pastor puedo sentir los dolores que tiene un pastor en su corazón. Puedo sentir a veces la frustración que se siente de que a veces se te va el sueño, que a veces no tienes ni hora de comer, porque por bendecir a la gente, por orar con ellos, y a veces los hermanos no responden y se sienten. Y yo he escuchado a pastores que han dicho: no, se me hace que todo lo que yo he hecho no ha servido de nada. Se desaniman, también nos desanimamos, igual que ustedes, que cualquier
persona común en la congregación. Pero estas son buenas noticias, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer un nuevo aliento para seguir adelante, fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. Estos tiempos que estamos viviendo no son tiempos nada fáciles. Hay mucho temor, hay mucha inseguridad. Los desastres que han sucedido, Jesús lo dijo, son principios de dolores. Y el corazón de los hombres dice que desfallecerán. Y bueno, nosotros estamos aquí. Y en estos acontecimientos que acaban de suceder, pues le tembló al cristiano y al ateo. ¿Verdad que sí? Le tembló al que cree y al que no cree. O sea, los temblores son democráticos. Pero a diferencia de nosotros y los que no tienen a Jesús, es que nosotros tenemos en quién confiar. Aún así, nos pasan cosas, yo lo entiendo perfectamente. Los pastores, debo decirles, somos humanos como ustedes, porque a veces piensan que uno es superhombre y no es verdad. No, o sea, quítense eso de la cabeza. Nosotros no somos mejores que ustedes, somos iguales. La única diferencia es que Dios nos llamó a ser pastores, esa es la única. Pero somos iguales, también tenemos temores, inseguridades y también nos tiembla. Y vienen situaciones y eso como que a veces entra el desánimo, a veces el desaliento, a veces la frustración. Pero para que vengan esos tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor, necesitamos disponer el corazón. No sé cuántos de ustedes digan, está hablando de mí con lo que está diciendo, porque me siento con temor, tengo temor. Y escuchas que otros hermanos dicen, no, pero ten fe, y tú dices, yo quisiera tenerla, pero sigo con temor, estoy desanimado, desanimada. Yo he visto a muchos cristianos quedarse en el camino. El problema es que muchas veces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y no dicen. Hay que reconocerlo, porque su promesa está vigente desde que Pedro lo dijo, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio, de recobrar el aliento, de fortalecer la fe. ¿Cuántos están en esa condición? Primero quiero enfocarme con algunos que son pastores o ya tienen cierto nivel de liderazgo, ya dirigen, pero que están en esa situación y que necesitan el refrigerio del Señor y que los visiten esta tarde. Hay algunos, porque hay algunos pastores aquí. ¿Habrá alguno así? Está uno ahí. Hermano, póngase de pie ahí en su lugar. Vamos a orar. Miren, la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, dice, todos debemos de ser solidarios, ¿no? ¿Usted es pastor, hermano? Sí, ok. Allá está otro hermano. Una vez escuché a un pastor decir lo siguiente. Dijo a pastores, puros pastores estaban ahí. Dijo, hermanos, el oficio de pastor es uno de las labores más injustas que hay. Y yo dije, ay, porque a veces decimos cosas pero él siguió hablando y yo le puse atención. Dice, porque uno se la pasa orando por la gente, enseñándolo. Y dice, por ejemplo, yo tengo 20 y tantos años ministrando a la congregación. Dice, y me la he pasado 25 años orando por ellos. Y los levanto y cuando se desvían voy por ellos, los oro, les ministro, Dios me da palabras para levantarlos. Y cuando uno se equivoca, dijo ese pastor, no sé a ustedes, nos dijo a todos los pastores, pero a mí me han hecho pedazos. Dice, es injusto, ¿verdad?
No, pues el lloradero ahí de pastores, porque sí es cierto. Es verdad, es la verdad. Y pocas veces las ovejas como ustedes. ¿Cuántas ovejas hay aquí? No, pero háganle como oveja, porque si no. No sé cuántos de ustedes oran por su pastor. Bien poquitas, ¿ya ven? Y luego como tienen la falsa idea de que somos superhombres, y cuando ven que nos equivocamos, ya me voy. No. Pero sí o no, pastores. ¿Sí es cierto o no lo que estoy diciendo? Mira, acá están unos que dicen, nos le hacen así. Es que es la verdad. Pero a veces es por falta de conocimiento. Pero también nosotros nos sentimos a veces desanimados y tristes y frustrados por muchas razones. Por eso hoy quisiera que oráramos por estos dos hermanos. ¿Vienen con sus esposas? ¿Sí? ¿Quieren venir aquí adelante? Voy a pedirle a algunos pastores que si me ayudan a orar. Quizás alguno piense algo que no, algo pueden pensar. Pero déjenme decirle algo. El Señor al darles el ánimo, al devolver el aliento y la fuerza a 3 familias pastorales, créanme lo que detrás de ellos hay cientos de personas. Y nuestras oraciones tienen entrada con el Señor. Entonces, ¿qué les parece si oramos para que el Señor los visite y les dé un tiempo de refrigerio, un aliento renovado para que sigan ministrando al pueblo de Dios? ¿Les parece bien, ovejas? Pónganse de pie, extiendan su mano. Es más, voy un poco más allá. No sé si los alcanzaron a ver los que pasaron aquí adelante, pero si es tu pastor el que está aquí, ¿hay algunos que es su pastor? Ok, vengan. Al cabo no tenemos prisa. Vengan, allí júntense con su pastor y oren. Ok, ¿por ustedes vamos a orar? Hermano, ¿por ustedes vamos a orar? ¿O ustedes van a orar? Vamos a orar por ustedes, también por ti, hermano. Ok, entonces, voy a pedirles a algunos, ¿sí? A Rafa, ven y ora por tu papá. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. La palabra refrigerio habla de un refrescamiento también. Y lo necesitamos, todos como cristianos. Por eso es importante que nosotros creamos. ¿Ustedes creen? Es como un vaso de agua, ¿entiende? Porque todavía nos resta camino por recorrer. Y detrás de todos estos pastores hay mucha gente. Ustedes no se imaginan. Entonces, como deseándolo para nosotros, vamos a orar primero por ellos. ¿Les parece? Oremos, extiendan sus manos y oremos. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu pueblo, Señor, porque tú tienes cuidado de tus hijos y tú nos visitas, Señor, como visitaste a Elías en aquella cueva que estaba desanimado, estaba triste, estaba frustrado. Las razones pueden ser diferentes. Tú las conoces, Señor, y tú los visitaste, como cuando Jesús estaba aún en el huerto, allí en Getsemaní. Dice tu palabra que llegaron ángeles y lo fortalecieron a Jesús. Como cuando Pablo dice que cuando naufragaron en aquella barca, un ángel, tú enviaste un ángel y fortaleció al apóstol Pablo. Y luego tú le diste el mensaje a Pablo y dijiste, ¿para qué? Háblales palabras para que crean y se fortalezcan y se animen, porque las cosas eran de muerte. De igual manera, Señor, en esta tarde te damos gracias por cada uno de tus siervos, tus pastores que llamaste, Señor. Tú
conoces las frustraciones, el desaliento, que pueden ser diferentes causas, pero tú, Señor, eres bueno, tierno, que visitas a tus hijos, Señor. Y en este momento sea tu aliento, Señor. Tu Espíritu Santo sople un viento fresco, un viento que traiga frescura, Señor, a sus corazones. Fortalece, Señor, sus corazones, el alma, los pensamientos, la voluntad, para seguir adelante, Señor. Porque cada día enfrentamos muchos retos, muchas situaciones. A veces los pastores enfrentamos la calumnia, la acusación, tantas cosas, y aún de entre nosotros mismos, y desalienta el corazón. Pero, Señor, en esta tarde nosotros creemos y te agradecemos y te damos gracias, Señor, porque tú puedes soplar un viento fresco, un viento suave, como cuando sopló tu viento con Elías y dijo: ahí está Dios, y le trajo esa fortaleza, ese aliento, Señor. Visita a tus pastores, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y así como estamos sin moverse nadie, ustedes, hermanos, que estén en una situación así igual, que sienten esa sequedad, esa frialdad, levanten su mano, porque vamos a orar por ustedes. Ahí donde están, tengan su mano levantada, ahí quédense. Ahora, los demás que no levantaron su mano, vayan con los que tienen la mano levantada, muévense de su lugar. La Biblia dice que podemos imponer nuestras manos y podemos bendecir a nuestros hermanos. Así es que extiéndanse entre la congregación, los demás, y muévanse de su lugar, y usted quédese con la mano levantada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por tus ovejas, Señor, tu pueblo, por aquellos que tú diste tu vida en la cruz y que aceptaron, Señor, aceptaron tu palabra, se arrepintieron de sus pecados y trajo un refrescamiento tremendo, hermoso. Pero al correr de la vida cristiana nos seguimos enfrentando con situaciones que traen desaliento, Señor, traen sequedad, y a veces entramos en ese desierto. Pero en este momento, Señor, visita a nuestros hermanos, visítalos, Señor, visítanos y renueva las fuerzas como las del águila. Y tú da esfuerzo al que está cansado, fortalece sus brazos, Señor, sus manos caídas, sus rodillas endebles, para que sigan caminando la senda estrecha. Gracias, Señor, por tu visitación, tu consuelo, Señor. Tu aliento sople y venga sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dense un abrazo todos y alienta a tu hermano y dile: hermano, vamos a seguir adelante, vamos a seguir, no te desanimes, sigamos adelante. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y pueden tomar su lugar. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Él es bueno, ¿verdad? Dice allí en Joel 1:4: lo que quedó de la oruga se comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esto habla de algo que devoró. Se refiere metafóricamente a Israel, que el devorador vino y destruyó, ¿sí?
Pero Dios ahí en el mismo libro de Joel hizo una promesa y les dijo en Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Restituiré, dice. Restituir es sinónimo de restaurar a como estabas antes. ¿Recuerdan ustedes la vida de Job un poco, que él pasó tiempos muy difíciles? Él perdió cosas que amaba, como sus hijos, pero también él perdió muchos bienes materiales, perdió todo, pero Dios lo visitó. Ustedes conocen la historia. Dios lo visitó y aún le dio mucho más de lo que había perdido, pero Job tuvo una reacción que lo distingue. Dice que cuando se le dio la noticia que sus hijos habían muerto, y un viento tumbó donde estaban ellos y cayó encima y se murieron sus hijos, pero todas sus posesiones se perdieron también. Y dice que cuando oyó esa mala noticia, Job cayó a tierra y postrado adoró. Ese era el secreto de los hombres en la Biblia. O sea, vino el dolor, vino la tragedia, y en lugar de quejarse o de reclamarle a Dios, se postró y adoró. Y dijo: pues Dios me dio todo, pues Dios me lo volvió a tomar, sea el nombre del Señor bendito. ¿Sí? Y Dios lo visitó en su momento. Es una de las historias más conmovedoras, la historia de Job. En el capítulo 42, versículo 10, después de 40 y tantos capítulos, miren lo que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En el versículo 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, eso sí es un rebañote, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Significa que terminó su vejez con satisfacción, pero vivió pruebas tremendas. Quizás es probable que alguno de ustedes haya perdido algún ser querido, o haya perdido cosas que necesitaba para sobrevivir, como un trabajo, qué sé yo. Pero yo tengo la plena seguridad, hermanos, que Dios los quiere visitar. Miren, la razón de la venida de Jesús no fue para hacernos ricos, fue para salvarnos. Porque para ser rico ni a Cristo se necesita. La mayoría de los ricos no son cristianos y ya son ricos, pero no tienen a Jesús. Eso significa que ellos se van a ir al infierno. Entonces la razón por la cual vino Jesús a la tierra no fue para hacernos ricos, fue para salvarnos. Porque la necesidad más inmediata y más manifiesta que el ser humano tiene es necesidad de salvación, no de dinero. ¿Están de acuerdo con eso? Porque así enseña la Escritura. Sin embargo, Dios nos puso en esta tierra y así son las cosas. Se necesita un lugar, ¿verdad? Pues ustedes tuvieron que tumbar una barda, pero yo tengo entendido que hubo locales de iglesias que se cayó la mitad. Y bueno, todo eso a un pastor le aflige, a los hermanos. Pues es que estamos en la tierra, hermanos, pero tenemos que saber guardar la línea entre ser materialistas a entender que necesitamos las cosas para vivir, ¿sí? Sin embargo, si tú crees que has perdido algo,
un ser querido, pues Dios también te da el consuelo, pero también Él puede restituirte. ¿Me explico? Así como están sentados, ahora no tienen que pararse. Levante su mano aquel que considera que ha perdido algo, por algún error humano o simplemente porque le sucedió, como a Job. Él era un hombre justo. Dice que no había otro como él en la tierra, y Dios dijo: este es un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. No había otro como Job, y Dios lo presumió. Sin embargo, a pesar de que era un hombre justo, le pasó algo trágico, pero Dios estaba detrás de él. Lo permitió. ¿Por qué permitió todo eso? Es una pregunta que solemos hacernos los seres humanos. ¿Por qué Dios permitió la tragedia? Bueno, yo acabo de dar una enseñanza en Guadalajara. ¿Dios es culpable de las tragedias? Pues no. Son consecuencias de nuestros pecados. Sin embargo, y a pesar de eso, Dios suele tener con su pueblo misericordia. Y Dios estaba detrás de Job. Dios no ha perdido el control, Dios. Pero si lo permitió en una aparente pérdida, créemelo, si tú confías y crees que a los que amamos a Dios todas las cosas nos suceden para bien, Dios te puede restaurar lo perdido. ¿Hay alguien aquí que considera que perdió algo por alguna razón? Levante su mano. Ok, ahí vamos a orar. Son pocos, no importa, es valioso, porque una persona es valiosa para Dios. Vale la sangre de Cristo. Amén. Oremos que Dios los visite como visitó a Job. Amén. Extiendan sus manos hacia donde están allá los hermanos y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Sabemos, Señor, que Job era un hombre justo, apartado del mal, era un hombre recto, y sin embargo sufrió la tragedia y la pérdida. Perdió hijos, perdió bienes en este mundo, pero su corazón se mantuvo correcto y te adoró, y tuvo momentos de duda, porque aquellos supuestos amigos lo empezaron a acusar de que le había pasado eso porque algo había hecho Job, pero tú lo conocías, Señor. Y el corazón de Job siguió guardado, y él oró aún por sus amigos que lo acusaban. Y después de esa oración, tú visitaste a Job y le restituiste, y le diste más hijos, y le restituiste sus bienes. Padre, visita a mis hermanos en esta tarde, los que han creído que han perdido algo, pero no han perdido nada. Quizás tú, Señor, estés tratando con sus vidas, quizás tú estés trabajando en sus corazones para fortalecer la fe de ellos, su confianza que ellos deben tener en ti, Señor. Te damos gracias porque tú los visitarás también, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Israel en Egipto, conocen ustedes la historia, ¿verdad? ¿Cómo estaban ellos? En esclavitud. Y Dios había llamado a Moisés, y le habló Dios a Moisés, y miren lo que le dijo Dios a Moisés. Éxodo 3, versículo 7. Le dijo: bien, le dijo Dios a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. Ahí está, he observado, ¿sí? He inspeccionado. ¿Se acuerdan lo que significa visitar? Lo he visto, lo he observado. Quiero ayudarlo a mi pueblo Israel. Ellos estaban en esclavitud. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He conocido sus angustias. Y he descendido, ahí está la visitación, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha. Dice Éxodo 12:40
que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Son muchos años de esclavitud, ¿no es cierto? Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dios tenía en su plan perfecto y maravilloso y eterno el permitir que Israel estuviera allí, para que todos ellos pusieran su confianza en el Señor. Y ellos clamaban ahí en su necesidad, en su esclavitud, y un poco desconcertados, porque ellos sabían que era el pueblo que descendía de Isaac, aquel niño prometido, y ellos sabían de alguna manera que de ellos vendría el Mesías, y estaban un poco desconcertados. Tantos años y sigo esclavo aquí en Egipto. Yo he visto entre el pueblo de Dios que somos cristianos, somos el pueblo de Dios, lavados con la sangre de Cristo, pero también he visto que algunos permanecen como esclavos en cosas. Yo he descubierto a través de los años, así en diferentes situaciones, inclusive hasta en pastores, esclavos, por ejemplo, de una amargura en la cual entraron hace 20 años o 25 años por alguna situación que pasó con la familia o con los hermanos o con un vecino, con el papá, la mamá, y son cristianos. Pero esa amargura, acuérdense lo que dice Hebreos, que no dejemos que brote ninguna raíz de amargura, porque por esa causa dejamos de recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios. Imagínate, si es prácticamente imposible vivir en esta vida, ahora imagínense sin la gracia de Dios. Si con la gracia de Dios nos cuesta una lucha, ahora imagínense sin la gracia de Dios. Y todo por tener un rasgo de esclavitud como puede ser la amargura. Pueden ser otras cosas, la falta de perdón. Y yo he visto cómo de manera inexplicable solemos quedarnos, voy a metaforizar, en Egipto. Y clamamos al Señor y decimos: Señor, ¿dónde estás? Y el Señor te dice: bueno, no vas a salir de allí hasta que perdones, porque si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿no? Y pocas veces ponemos atención a eso. Dice: porque si tú no perdonas de todo corazón a tu hermano que peque contra ti, tampoco vuestro Padre que está en el cielo los va a perdonar. Así dice. Siempre que yo hablo en alguna asamblea, en alguna congregación sobre el perdón, es impresionante, pero he estado en lugares donde prácticamente toda la congregación o la asamblea de ese momento se pone de pie porque tiene amargura en su corazón. Es impresionante, pero es de los rasgos más distintivos que a través de los años en el ministerio he visto en el pueblo de Dios. Nos amargamos tan fácilmente y eso nos mete en un estado de esclavitud. ¿Por qué? Porque no hay frescura, no hay fuerza. ¿Por qué? Porque no está la gracia de Dios sobre nosotros. Generalmente nos observamos más las ofensas que nos hacen, pero no tomamos en cuenta que nosotros también ofendemos a los demás y que también podemos causar amargura en los demás, y eso nos mete en conflicto. Israel había hecho de las suyas muchas veces, fíjense, y todavía aún salieron con mano poderosa. Aquí está el ejemplo clásico. Van en el trayecto a la tierra prometida y de pronto Moisés les dice: ahorita vengo porque voy allá con el Señor, porque me quiere dar unas instrucciones, sea la ley, y se tardó. Y como no bajaba, dijeron: oigan, pues queremos acción, queremos algo. A ver, Aarón, pues nos sentimos aquí en el desierto sin nada, vamos a hacer fiesta para el Señor. Sonaba bien, ¿no? Y Aarón dijo: bueno, porque Moisés no regresa.
Entonces empezaron a decir, pues, Aarón, pues haznos una imagen, un ídolo. Fíjense, después de haber experimentado, nos pasa lo mismo, hermanos. Experimentamos la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación del Señor, y vamos ahí. No tiene que ser así. Sin embargo, es común ver a los hijos de Dios seguir en una condición así, como de esclavitud. Eso impide. Una vez escuché a un pastor, por cierto, hablarle a pastores, y por cierto es el mismo que hace rato, es el mismo, pero en otra ocasión él dijo esto, dijo así: ¿saben, pastores? Yo he entendido algo, no es fácil el ministerio, dice, pero dijo, Dios me iluminó mi entendimiento y yo tomé la decisión, dijo, de no amargarme. Cuando él dijo eso, esa frase, yo tomé la decisión de no amargarme, a mí en lo personal me impactó, me pegó, o como decimos, me llegó. Yo dije, eso está interesante. Y él siguió hablando. Sí, dice, yo decidí, porque es una decisión. Es una decisión amargarte, pero también es una decisión no amargarte. O sea, tú estás amargado, si es que lo estás, si estás en esclavitud, aunque eres hijo de Dios, porque has decidido amargarte. No, pero es que me hirieron, pero tú decidiste tomarlo a pecho y no disculpaste al ofensor. Y tú quieres estar en esa situación, pero Dios quiere visitarte y te quiere recordar que así no es. Y Él está presto para perdonar toda nuestra amargura. Si nosotros le pedimos y creemos, y Él nos va a visitar, hermano. Yo no sé cuántos están en eso que estoy diciendo, en esa situación, pero no debes de seguir allí. Y Dios quiere tocar tu corazón, pero tú tienes que tomar la decisión de decir, yo creo que 20 años son muchos para estar tan amargado. Yo creo que 5 años, con un año que sea, que tú hayas decidido estar amargado, has perdido muchas bendiciones del Señor. Esto lo escuché hace muchos años de ese pastor, y yo lo reflexioné mucho, y tomé la decisión de ser un hombre libre, porque razones para amargarse, pero sobran, y más ahora en la era del Facebook. Cualquiera puede decir de ti lo que quiera, mentira, verdad, como sea, pero con el afán de destruirte y de herir tu corazón. Y cuando inició todo esto de las redes sociales, yo ya tenía bien presente ese principio. Yo dije, yo puedo tener un Facebook, pero no lo voy a hacer porque voy a estar en una tentación de que cuando alguien me diga algo, pues yo le voy a responder. Entonces yo en lo personal, no tienes que hacerlo tú así, pero yo dije, no, yo no, nunca voy a contestar una ofensa, y menos públicamente, menos en YouTube, menos en Facebook, y nunca me voy a defender. Ustedes no saben la libertad que hay en mi corazón, solamente yo la experimento, porque yo decidí. Y cuando algún hermano, y siempre sucede, oiga hermano, le voy a compartir un video donde dicen que usted es el anticristo. Entonces yo le digo, está bueno el video, ¿verdad? Tiene buena iluminación. Y yo hasta bromeo, no, pero es en serio, ¿a poco no se siente mal? Le digo, no quiero sentirme mal. Y si te sigo el juego, pues probablemente, bueno, estoy tan definido que tú mándame el video que quieres, nunca lo voy a ver, porque yo decidí mantenerme en la gracia del Señor. Y duermo, ¿vieran qué a gusto duermo? Algunos de ustedes no pueden conciliar el sueño por amargados, pero Dios quiere sacarte de ahí. Una vez que salgas de allí, no vuelvas a hacerte otro como Israel. ¿Cuántos quieren salir de allí?
que están en esa situación de amargura? Levanten su mano. ¿Van a salir? ¿Quieren salir? Ok, pónganse de pie los que levantaron su mano. Vamos a orar por ellos, porque a veces necesitan un empujón. Cuando alguien está en el hoyo, necesita que le tires una cuerda, ¿sí o no? Aquí el que lo va a hacer va a ser el Señor. Amén. He sentido la amargura en mi corazón. Sé lo que es eso, pero también sé lo que es salir y mantener en la libertad. Eso es lo que Dios quiere, visitarlos hoy y tirarles, hermanos, darles la mano para sacarlos, pero no se vuelvan a meter allí. Amén. Los que están sentados así cerca, levántense, pongan sus manos sobre de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por nuestros hermanos. Señor, tú conoces nuestras debilidades como humanos, tú conoces nuestras situaciones, Señor, y así como te apiadaste de Israel a pesar de su obstinación, de su empedernido corazón, así también, Señor, nos pasa a nosotros. Y nos metemos en esclavitud, solos, cuando hemos conocido tu verdad y tu verdad nos hizo libres, pero la pasamos por alto y volvemos a caer ahí en ese hoyo. Pero en este momento, Señor, mis hermanos deciden perdonar a sus ofensores y estar libres en su corazón. Señor, sana esas heridas, visítalos, como visitabas el corazón de Pablo, que podía aún cantar en medio de la tribulación, nunca se amargó cuando lo persiguieron, lo atacaron. Al contrario, tu espíritu lo dirigió y escribió: orad, orad, haced el bien, no se dejen vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y todo eso lo escribió un hombre que fue calumniado, atacado, despreciado. Eso significa que tu gracia, Señor, estuvo con él. De esa misma manera, Señor, mis hermanos, salgan, sácalos, Señor, visítalos y dales un buen refrigerio, Señor, de aquí en adelante. Señor, manténnos a todos en tu gracia, Señor. Pero nuestro corazón tiene que desearlo. Capacítanos, Señor, para mantenernos allí en esa libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Había una familia, eran dos hermanos, dos hermanas, eran tres hermanos. Uno era María, otra se llamaba Marta, y tenían un hermano. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese hermano? Lázaro. Ellos eran creyentes, amaban a Jesús. Pero un día Lázaro se enfermó y Jesús andaba lejos. Y le avisaron a Jesús: Lázaro, a quien tú amas, le dijeron, ha muerto. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: vamos a casa de Lázaro porque duerme. Entonces los discípulos dijeron: si duerme, pues déjalo que descanse, ¿no? A veces así nos pasa, no entendemos lo que Jesús dice, ¿no? Y Jesús tuvo que decirles, dice en Juan, en el Evangelio de Juan 11:14, dice: entonces Jesús les dijo claramente: no, Lázaro ha muerto, les dijo. Pero vamos, les dice. Entonces ellos se encaminan y van a la casa de Lázaro. De pronto vemos que Jesús visita la casa de Lázaro. Y cuando llega allí, dice allí el Evangelio que estaba Marta y le dice: ¿dónde está María? Dice: no, pues fue a llorar, está toda desconsolada. Pero cuando Marta ve a Jesús, le dice: si hubieses estado aquí, le dijo, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le responde: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice: tu hermano resucitará. Yo sé que va a resucitar en el último día. Dice: no,
¿no te he dicho que si crees, tu hermano Lázaro resucitará? Dice, ¿dónde está María, tu hermana? Y va corriendo y le dice, María, María, el Señor nos está visitando, está en casa. Pero ella estaba bien triste, la que le habían jugado los pies a Jesús. Ven cómo podemos tener esas variantes. Podemos un día estar en adoración y gozándonos y otro día estar bien tristes y estar muy conmovidos y desalentados. Sin embargo, Marta va y le dice a María, ahí en Juan 11, María, el maestro está aquí, le dice, y te llama. Qué bonitas palabras. El maestro está aquí, le dice, nos visitó. Pero ella seguía triste. Entonces les dice, llévenme a la tumba. Señor, ya huele mal, llévenme a la tumba. Y Jesús, es una historia inolvidable esa, y Jesús le llama y sale Lázaro vivo. El Señor lo resucitó como una primicia, como un adelanto de lo que sucederá a todos los que creemos en Él, porque Lázaro murió como un creyente, pero pocos observan que se volvió a morir. ¿Y por qué el Señor ya no lo levantó? Porque ahí sí lo levantó, para demostrar que tiene poder sobre la muerte, y que eso no nos debe de dar temor, hermanos. Jesús visitó la tumba de Lázaro y lo volvió a la vida. La muerte es la separación del alma y del espíritu en relación con Dios. Pero alegorizando un poco, hay cosas en nuestra vida en las que, por ejemplo, Jesús en uno de sus mensajes a las 7 iglesias le dijo, escribe al ángel de la iglesia y dile, tú que te crees que estás vivo pero estás muerto. Se refería a lo siguiente, dice, porque tú piensas que estás vivo pero estás muerto, y aún le dice, refuerza las cosas que están para morir. ¿Qué? No especifica, pero pudo haber sido el servicio a Dios, que tenían un llamado, pudo haber sido, qué sé yo, su familia, quizás su matrimonio empezó a descuidarlo y empezó a morir. Yo he visto a través de los años cómo, inclusive están incluidos pastores, cómo se murió el amor en el matrimonio. Y hubo quienes lo empezaron a ver que se estaba agonizando y le decían, oye, mira, tómate unas vacaciones con tu esposa. No, esa no sé qué. Oye, ¿cómo que esa no sé qué? Mi esposa una vez presenció algo muy lamentable. Un pastor iba con su esposa, de pronto ella resbala, así literal, y se cayó al piso, se golpeó bien feo. Entonces lo más normal es que el esposo pues se haya inclinado y la haya recogido, y dice mi esposa que no reaccionaba así y se quedó, y mi esposa como diciéndole, pues ayúdale, y mi esposa llevaba algunas cosas, y el esposo le dice, un pastor, y el esposo le dijo, esta siempre se cae. Y mi esposa estaba conmovida, me dijo, oye, algo anda mal. De eso hace 2 años. Hace 4 días la abandonó a su esposa, un pastor. ¿Qué pasó ahí? Se nos van muriendo muchas cosas, hermanos. Pero tengo buenas noticias. El Señor puede resucitar lo que está muerto o lo que está para morir. Yo quisiera orar por algunos matrimonios que quizás están así como ya no disfrutan,
ya no están allí porque dicen soy cristiano, pero la verdad ya se murió el romanticismo, se murió la ternura, se murió o está desfalleciendo, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios es poderoso para resucitar todo aquello que esté muerto. Quiero orar por algunos matrimonios, quizás estén así. Alguno que diga, yo quiero que oren por mí, podemos hacerlo. ¿Alguien necesita esta oración? Bueno, dejémoslo así. Yo sé que no se paran porque pues, yo entiendo eso. Van a decir que, ok, yo entiendo, tengo esa sensibilidad para comprenderlo. Vamos a orar de todas maneras. Y ya muchos dijeron amén, pues sí, por favor. Ok. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso y tú manifestaste tu poder sobre la muerte y resucitaste un cuerpo que estaba muerto y volviste a la vida a Lázaro. Señor, tenemos asegurada la resurrección de nuestro cuerpo en aquel día final y de allí a la eternidad contigo, Señor, eso será glorioso. Pero aquí, Señor, en esta tierra seguimos en nuestra humanidad, seguimos en nuestras situaciones, egoísmo, tantas cosas que van matando muchas cosas, y entre otras es el matrimonio, la familia. Señor, yo sé que tú nos conoces y que sabes nuestra situación, pero oramos, Señor, porque quizás aquí hay mujeres que han estado clamando, Señor, mi esposo, ¿qué le pasa a mi esposo? O al revés, un esposo dice, ¿qué le pasa a mi esposo? Se ha vuelto duro, de mal carácter, y eso está matando mi amor hacia él. Y Señor, siguiendo la guía de tu Espíritu Santo en esta tarde, oramos específicamente por las familias aquí presentes que están en esa situación, que quizás necesitan afirmar lo que está por morir. Y hoy, Señor, tu palabra es que vuelva a vivir. Resucita, Señor, de la muerte algunos matrimonios. Resucita, Señor, vuelve a la vida cosas que hemos perdido. Visita, Señor, visita a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y finalmente, hermanos, Dios visita en el dolor de la enfermedad. Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. ¿Hay algún enfermo aquí que siente dolor ahorita en este momento? ¿Que se siente enfermo, tiene una enfermedad? Pónganse de pie, los que sí. Y vamos a terminar con esto. Vengan aquí adelante, vamos a orar por ustedes. Dios es fiel y también nos sana. ¿Verdad que sí, hermanos? Dios es fiel. Dios visitó a muchos que estuvieron enfermos en la Biblia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque nos visitó. Ahora, la Biblia dice que Jesús vive en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llevar a Jesús con el que está afligido, con el que su matrimonio está a punto de morir. Vamos a llevar a Jesús a los que tienen necesidad, a los que están tristes, a los que están hundidos. ¿Sí? Porque a donde nosotros vamos, va Jesús. ¿Sí? Y nosotros podemos presentarles a Jesús y visitarlos con la salvación y visitarles en todo esto que el Señor hoy nos ha ministrado. Amén.
Pónganse de pie todos, por favor. Extiendan sus manos hacia acá y vamos a orar por nuestros hermanos. Creemos que Dios es un Dios que sana nuestros cuerpos. Él es bueno. Él dijo que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Voy a pedir a algunos que me ayuden y pongan sus manos sobre nuestros hermanos aquí. Los pastores vengan con libertad, ayúdenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos al Señor. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque también en tu misericordia, en tu bondad, pues te acuerdas que somos polvo y nuestro cuerpo se va deteriorando, se va enfermando, pero también tu misericordia, Señor, tu poder se manifiesta en nuestros cuerpos mortales. Y Señor, tantas veces que tú sanaste a los enfermos, Señor, visita a mis hermanos y toca sus cuerpos, Señor. Toca esa parte que está enferma, que tú sabes que no funciona, Señor, bien, y nos causa dolor, nos causa aflicción. Pero en este momento, Señor, pedimos tu visitación. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque has sido bueno y siempre lo serás. Y en esta mañana nos has visitado, Señor. Agradecemos tu bondad, Padre. Agradecemos tus milagros, tu ternura, tu abrazo, porque tú eres un Dios que ama a su pueblo. Y nosotros somos tu pueblo, Señor, y te agradecemos tanto. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, por nuestros hermanos.